¿Qué es aquello que está impidiendo que te apetezca? Esta pregunta es clave. Clave. Es una pregunta que te tienes que hacer probablemente varias veces al día, desde luego varias veces a la semana, y sobre todo cuando estás persiguiendo un objetivo que requiere que te esfuerces. Y fíjate lo que hago, que te esfuerces. ¿Por qué hago así? Porque ya sabes que a nosotros los kaizenecas nos gusta mucho más trabajar que trabajar, perdón. Mucho más, bueno, que jugar puede que también, porque a veces no nos lleva a ningún sitio, así que nos gusta combinar las dos cosas, nos gusta divertirnos, nos gusta disfrutar del proceso y nos gusta avanzar hacia un lugar muy próximo a nuestros sueños al mismo tiempo. Si te fijas, durante todo ese tiempo te has sentido vivo, estimulado, mejor, te has gustado a ti mismo. Te lo digo de verdad, pocas cosas te van a llenar tanto, te van a hacer tan feliz, te van a dar tanta autoestima como sentir que avanzas. La felicidad, sobre todo esto que llamamos de sentirte vivo, no está en conseguir algo, está en el proceso de avanzar. Y esto es importante recalcarlo porque mucha gente ha malinterpretado cuando yo digo que la felicidad está en el proceso. Sí, por supuesto, la felicidad está en el proceso, pero no en cualquier proceso. No en cualquier proceso. Está en el proceso de avanzar. Nuestra especie está diseñada para sentirse bien. Tu cerebro te va a recompensar. Tienes ciertos circuitos de la recompensa, válgame la redundancia, que te van a premiar cada vez que avanzas hacia aquello que quieres conseguir. Por un lado están los que trabajan, que son los que sufren por conseguir resultados, y por otro están los que juegan, que son los que se divierten pero no consiguen resultados. Nosotros jugamos y tenemos ese doble estímulo, el estímulo de divertirnos haciendo lo que hacemos y además el estímulo de avanzar hacia nuestros sueños. Por lo tanto, ¿qué es lo que de verdad llevamos mal? Lo que de verdad llevamos mal es no avanzar, es estancarnos o incluso retroceder. Yo puedo vivir perfectamente con la idea de que cada día soy mejor que el día anterior, de que cada día me acerco más a eso que quiera que el día anterior. Lo que ya no llevo nada bien es sentir que retrocedo. ¿Por qué hago tanto hincapié en esto de avanzar? Pues porque todavía hay atrapaditos que piensan que pueden abrazar esta filosofía sin tener metas claras y definidas, cuando el Net Kaizen, además de divertirnos y estimularnos tremendamente, está diseñado para que obtengamos la máxima eficiencia persiguiendo aquello que queremos. Tu ganador, tu ganadora sabes perfectamente cuáles son tus objetivos y qué pasos tienes que dar para llegar a ellos. Tú sabes cuáles son tus sueños, lo sabes mejor que yo. Y no siempre esos pasos nos van a apetecer. Entonces, por supuesto, habrá quien te diga disciplina, esfuerzo, motivación. Pero ¿sabes qué? Para un verdadero kaizeneka, ese siempre es el plan B. Porque nosotros no nos esforzamos para conseguir resultados. Nos esforzamos solamente para conseguir super resultados. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que vamos a conseguir llegar a los mismos resultados que la mayoría de la gente, o incluso superiores, sin esforzarnos. Y cuando nos esforcemos, eso ya va a ser para conseguir resultados excepcionales, para acercarnos muchísimo a la excelencia. ¿Por qué? ¿Porque somos más guapos? ¿Porque nos ha tocado la lotería del talento? No, porque nosotros abrazamos el principio de trabajugar. No nos gusta trabajar, nos gusta trabajugar, nos gusta hacer el proceso divertido. Por eso es tan importante que te hagas estas preguntas. ¿Qué es aquello que está impidiendo que te apetezca hacerlo? ¿O qué es aquello que está haciendo que no te apetezca? Esta pregunta al día, desde luego varias veces por semana si estás persiguiendo algo, si tienes objetivos. ¿Qué es aquello que está impidiendo que disfrute de ese proceso? ¿O qué es aquello que podría hacer para disfrutar más? Y te voy a poner un ejemplo súper tonto. Tú sabes, si ves mis stories, que yo llamo burbujas en Instagram, seguramente te has dado cuenta de que estoy haciendo cambios, obras, cosas. Bueno, pues eso, como te podrás imaginar, ensucia muchísimo el headquarters. Y me ha tocado limpiar más de una vez. Y la verdad, a mí no me gusta limpiar, no me gusta barrer, no me gusta pasar el aspirador, no me gusta pasar el No me gustaba pasar el mocho. Mira, me ha ocurrido algo muy curioso que quiero compartir contigo, y es que me apetecía mucho
que llegase el momento de pasar el mocho. No veía la hora de empezar a pasar el mocho. O sea, yo estaba haciendo tareas de limpieza y de repente cuando tenía que pasar el mocho, era como, no sé, gratificante y no entendía por qué, porque en mi vida me ha gustado. Después de darle muchas vueltas, he llegado a la conclusión de que era el mango. Como lo oyes, nunca he tenido un mocho con un mango tan especial. No sé qué narices tiene ese mango, pero es que cada vez que lo agarro, tengo como una sensación, no sé, me siento poderoso, me siento en control. Simplemente es un mango que está, por lo que sea, mejor diseñado, o al menos mejor diseñado para mí, que probablemente no valga más que otro mango, simplemente su diseño, por lo que sea, es un poco mejor y entonces hace la tarea mucho más gratificante. Y eso no me había ocurrido antes con ningún mocho y tengo 43 años. Te pongo este ejemplo porque es muy reciente de mi vida y porque es muy fácil de entender, pero es que te va a pasar con todo a todos los niveles. Va a pasar con todo, va a pasar con tu ordenador, tu computadora, con tu smartphone, con tu guitarra, con tu pico, con tu hacha, con la herramienta que utilices. Un verdadero kaizeneka siempre va a encontrar algo que pueda kaizenear, que pueda optimizar un poquito más en su proceso de producción, en su proceso de entrenamiento, en su proceso de creación, en lo que sea. Pero es probable que no tengas el hábito de revisar tus procesos haciéndote esta pregunta: ¿qué es? ¿Qué es eso que impide que me apetezca? ¿O qué es aquello que podría hacer que me apeteciera? Acuérdate, el mocho de Mario Luna. Formas de mejorarlo, de optimizarlo, de kaizenearlo, como decimos nosotros. Y adivina que cuanto más lo kaizenes, cuanto más mejor es tu herramienta o el proceso o el entorno o el ambiente, lo que sea que haga que te apetezca más y al mismo tiempo te quites de encima todas esas cosas que hacen que no te apetezca, porque muchas veces no somos conscientes, muchas veces no te apetece utilizar una herramienta y es porque la herramienta no está optimizada. Así que, de verdad, pregúntatelo constantemente porque constantemente verás que optimizas el proceso. Cuanto más lo optimices, más te va a apetecer y cuanto más te apetezca, más lo vas a hacer, más vas a trabajugar. Recuerda, ¿qué es aquello que me está impidiendo disfrutar de pues que lo haría más gratificante? Súper pregunta. Ganador, ganadora, eso es todo por hoy. Un fuerte abrazo y hasta muy pronto.